Seguimos con más noticias a través de Globovisión. A esta hora vamos a conversar con el politólogo especialista en relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu, que nos acompaña aquí en el estudio esta noche. Pedro, bienvenido. Gracias por la Por invitación. supuesto, vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Finalmente se está cumpliendo estas 72 horas de tregua a las que se llegó luego de esta propuesta que hizo Egipto para que haya un cese al fuego, un alto al fuego en esta zona tan convulsionada y de verdad que ha dejado una gran cantidad de personas fallecidas. Esperamos que esto se cumpla. La verdad es que por tanto de un lado como por el otro. ¿Qué crees tú que ha pasado? ¿Por qué ha habido justamente se ha tenido o se ha llegado al extremo de romper con esta tregua en otras oportunidades, Pedro? Bien, buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, sí, como decía, finalmente, luego de 29 días de conflicto incesante en lo que es la zona de Gaza, que es la zona de mayor conflicto en este momento, se llega a una tregua de 72 horas, luego de que el pasado viernes había intentado llegar a una que se rompió a las pocas horas. Por supuesto, lo primero que hay que entender es que este conflicto, digamos, Israel comienza su ofensiva, como lo ha hecho en otras ocasiones, para contrarrestar el poder o digamos, la influencia de la fuerza que tiene Hamás en la zona que controla de Gaza. Y esto, por supuesto, ha hecho que haya una ofensiva muy fuerte desde el punto de vista militar, que obedece, por supuesto, a acusaciones como, por ejemplo, la existencia de túneles de armamento que tiene este grupo, que además dentro de la alianza de gobierno que existe en Palestina, es el grupo, digamos, más radical, el más violento, etcétera. Y esto ha provocado entonces una ofensiva que, por supuesto, ha dejado, hay que recordar, hubo una en el año 2008, una en el 2012, y esta viene a ser, digamos, la más cruenta de todas las ofensivas. Y bueno, luego de este saldo, finalmente Egipto busca una solución al problema, que hasta ahora se ha cumplido la tregua que comenzó hoy. Ahora, justamente, ¿por qué crees que se le toma o se le presta atención finalmente a Egipto? Varias naciones han tratado, aunque no quizás con la misma intención que antes, de buscar una paz en la zona, pero finalmente es a Egipto la que se le escucha. ¿Por qué? Bueno, principalmente uno por ser, digamos, estar en el entorno regional, ser un área de influencia lo suficientemente importante para ambas partes en conflicto. Si bien es cierto, ha habido varios intentos del propio Estados Unidos, incluso de las potencias occidentales, finalmente, digamos, Egipto, quien junto a Israel mantiene el bloqueo que desde hace 8 años está en la franja de Gaza respecto a los palestinos, dan un paso hacia adelante y deciden ayudar en este conflicto, incluso diciendo que podrían pensar en levantar el bloqueo que existe con Israel para, digamos, comenzar a transportar materiales, entre otras cosas, para comenzar con la reconstrucción, que es lo que finalmente quisiera alcanzar Palestina en este momento en las negociaciones que plantean. ¿Pudiera, en todo caso, la organización Hamás ceder en algunas de las peticiones que hace Israel y, por ende, Israel, en todo caso, también ceder en lo que plantea Hamás? Porque también hay que tomar en cuenta que Hamás no es Palestina. Correcto. Y eso también creo que hay que diferenciarlo, porque mucha gente piensa que los palestinos actúan de la forma en que actúa Hamás, y no es así. Y creo que hay que destacarlo, ¿no? Es correcto, de hecho podemos verlo en las propias declaraciones del presidente Abbas en Palestina, el propiamente lo dice. Ellos han incluso criticado la actitud de Hamas porque puede entorpecer, y de hecho ha entorpecido en muchos momentos lo que ha sido este proceso, digamos, de intentar recuperar la paz en la zona. Por supuesto, Jamás hay un gran riesgo que exista, que es que Hamas, al ver esta ofensiva que se está viendo con Israel, puedan profundizar y romper incluso la unidad dentro del propio gobierno palestino, lo cual podría acrecentar y radicalizar este conflicto, entendiendo que cuentan con el apoyo de Irán y Siria, por ejemplo, lo cual podría generar un recrudecimiento en lo que es el conflicto. Claro. Ahora, ciertamente, hay un interés en que esta zona recupere la paz, primero porque se han dado cuenta de que hay una gran cantidad de bajas en este momento,
y jamás no ha logrado realmente convencer. Sin embargo, en este momento hay que destacar, y es lo que, digamos, pesa un poco en la preocupación de los palestinos, es que Hamás ha tenido ahorita un cierto incremento de su popularidad y por eso Israel en este momento, digamos, Ha tenido que sí. frenar. Ahora, en Sí. cuanto a las posibilidades de que sean o no, hay varios puntos en común y por supuesto Israel va a plantear ciertas cosas. Sin embargo, el punto quizás más importante es el reconocimiento entre ambas naciones, que quizás es lo más complicado de lograr, primero porque hay un punto común como es la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, que ha sido una zona de mucho conflicto, pero básicamente lo que va a pedir Israel por un lado es el retiro de la que son las tropas militares, etcétera, pero Palestina a su vez va a exigir, por ejemplo, digamos, la eliminación del bloqueo que existe entre Egipto, que tiene en conjunto con Egipto y con Israel. El problema es que Israel en este caso plantearía que no es tan conveniente eliminar ese bloqueo, ya que facilitaría digamos, el rearme de Hamás como grupo radical, lo cual podría romper esas garantías que podría generar este acuerdo que se logre. Ahora, ¿se puede realmente lograr una salida pacífica? Es decir, porque según entiendo, la única manera en que termine este conflicto es por la vía diplomática. Es la única forma. ¿Se puede lograr? El asunto es que, por lo menos en el caso de Hamás, históricamente, a lo largo de lo que han sido los diferentes acuerdos, si bien es cierto, las autoridades de Palestina, digamos, que están nombradas para representar a Palestina en la palestra internacional, han intentado y han avanzado en muchas de las actitudes y de las negociaciones al respecto. Sin embargo, Hamás no ha firmado ninguno de los acuerdos de paz que se han generado en la zona, lo cual, si bien es cierto, hay un trabajo diplomático muy fuerte. Vemos cómo en el caso de Estados Unidos, por ser aliado de Israel en este contexto, ha colocado ciertas trabas a la hora de negociar. Por supuesto, vemos como, por ejemplo, en paralelo a esta tregua, mañana se reúne informalmente la Asamblea General de la ONU para discutir el tema y ver si es posible en el seno del Consejo de Seguridad lograr algún tipo de declaración o de resolución que permita, por vía diplomática, resolver este conflicto. Ahora, mientras tanto, Pedro, la zona Gaza está totalmente devastada. ¿Se puede recuperar esta zona? Estaba leyendo que se calcula en 6.000 millones de dólares el costo de las obras para poder reconstruir Gaza. Por supuesto que en estas 72 horas es prácticamente imposible, pero es factible que pueda reconstruirse, tiene que tener la ayuda del mundo entero. Así es, bueno, una de las principales condiciones de esta tregua es que finalmente se decida quién pudiera ayudar a financiar. Se está buscando que sea, digamos, una instancia imparcial al respecto, que permita, digamos, derivar ayuda a la reconstrucción de Gaza, que sí se estima entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. No hay un estimado de años, porque hay que recordar que ha habido ataques sucesivos durante estos últimos años, y por supuesto no hay, digamos, ahorita una clara visión de cuándo podría reconstruirse. Sin embargo, sí, requiere un amplio esfuerzo y vamos a ver si Palestina, que ya tiene días en Egipto y hoy que llegó la delegación israelí, logran finalmente acordar quién pudiera ser esa persona o esa organización que pudiera ¿Hay un ayudar. estimado de cuántas personas han fallecido? Sobre todo, lo más triste es que han muerto muchos niños Sí. Y madres de estos pequeños, ¿no? Sí, en este momento se calcula que la cifra tras 29 días de conflicto, que ya con la tregua se puede, digamos, hacer un conteo mucho más claro, han sido aproximadamente 2.000 víctimas, la mayoría de ellas, por supuesto, del lado de Palestina, y se estiman aproximadamente unos 450.000 desplazados durante estos 29 días, que bueno, va a ser uno de los temas a discutir mañana en la reunión informal que tiene la ONU. ¿Pudiera realmente continuar esos desplazamientos? ¿Habría posibilidades de evacuar la zona, sobre todo de familias, de mujeres, de niños, de ancianos? Sí, bueno, la ONU allí precisamente ha tenido un rol importante, los refugios. De hecho, hoy finalmente muchas familias pudieron salir nuevamente, ya que no, digamos, el silencio ya luego de las bombas y, digamos, los impactos de bala, etcétera, ya hoy pudieron salir nuevamente. Y sí, digamos, la ONU ha estado preocupada un poco en este tema. Es posible que si se logra esta tregua que perdure, puede ser que, digamos, puedan retornar muchos a sus hogares a medida que se vaya, digamos, reconstruyendo la zona. Poco a poco, si estas 72 horas de tregua pudieran, pues, continuar, tal vez, Que ¿no? pueden ser garantía de un arreglo duradero, como puede que dure muy poco. Todo va a depender de la voluntad política de las partes. Te agradezco mucho, Pedro, de habernos permitido conversar contigo esta Gracias noche. a ustedes por la Pedro invitación. Ruchurto, con quien conversamos aquí en Más Noticias. Él es politólogo, especialista en